En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el pasado miércoles entonces, como decíamos, 12 de octubre, fue la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Hemos querido hacer hoy la solemnidad de dicha fiesta, pues ella reviste una gran y especial importancia para nosotros, ya que Nuestra Señora del Pilar es patrona, no solo de España, sino también de las Españas. Esto es, de nosotros, que somos, en última instancia, naciones hijas de España. Asimismo, el Día del Pilar es el Día de la Hispanidad, por lo cual es también una muy buena ocasión u oportunidad para decir algo contra los que atacan a España a través de la falsísima leyenda negra. Y así, hoy diremos primeramente sobre la aparición de Nuestra Señora del Pilar, y luego hablaremos contra una de las calumnias que lanzan contra España y su monumental y egregia obra de evangelización en América. Comencemos pues primero por la aparición. Nos enseña la tradición que Santiago Apóstol, el llamado el Mayor, hermano de San Juan, por disposición y providencia de Dios, predicó el Evangelio en tierras de España por el año 40. Esto es, y hay que notar bien este punto, cuando todavía vivía María Santísima en esta tierra. Comenzó su predicación en Galicia, mas no obtuvo mucho fruto. Pasó después a la región de Aragón, a donde está la ciudad de Zaragoza, entonces llamada César Augusta. De allí, con su predicación, logró la conversión de tan solo 8 personas. Hallándose una noche, junto con sus 8 discípulos, a las orillas del río Ebro, sumido en gran oración y contemplación, oyó una voz angelical que cantaba Ave María, gratia plena. Entonces vio a la Santísima Virgen María entre 2 coros de millares de ángeles sobre un pilar de mármol. Recordemos, como hemos dicho antes, que la Santísima Virgen todavía habitaba en este mundo cuando ocurren estos hechos. Cuando cesó el dulce canto de los ángeles, la Santísima Virgen le dijo a Santiago Apóstol que era su deseo y voluntad que allí edificara una iglesia a su nombre, y le dijo las siguientes palabras: mira este pilar donde estoy sentada, porque mi Hijo y Maestro tuyo le ha enviado del cielo por mano de los ángeles. El famoso pilar, un pilar milagroso, mandado por los ángeles. Y añadió: en él, refiriéndose a la iglesia que pide a su nombre, al templo a su nombre, en él señaladamente obrará la virtud del Altísimo, señales maravillosas por mis ruegos y reverencia, especialmente aquellos que sus necesidades le mandarán favor. Y terminó con las siguientes muy consoladoras palabras: estará el pilar en este lugar hasta el fin del mundo, y nunca faltará de esta ciudad quien honre el nombre de Jesucristo, mi Hijo. Después de dichas estas palabras, la aparición cesó, y la Santísima Virgen, que todavía vivía en carne mortal, fue llevada de regreso a Jerusalén por los ángeles, quedando allí el milagroso pilar, que había sido traído por esos mismos espíritus celestiales. Inmediatamente puso manos a la obra Santiago Apóstol para cumplir lo mandado por la Virgen, y con la ayuda de sus 8 discípulos construyeron un pequeño y modesto santuario en honor a María Santísima, que con el tiempo se convertiría en la grande y hermosa basílica que es hoy día en Zaragoza. Después ordenó sacerdote a uno de sus discípulos, dejándolo a cargo de la pequeña recién construida iglesia, a la cual llamó Santa María del Pilar, y se marchó de nuevo para Tierra Santa. Hasta allí la relación de la aparición. 2 elementos
importantísimos de ella son que, primero, la aparición ocurrió, como hacíamos notar, mientras María Santísima vivía todavía, antes de su gloriosa asunción. Y ello no nos ha de maravillar. Evidentemente que Dios, con su omnipotencia, puede hacer que la Santísima Virgen esté en Tierra Santa y en un instante llevarla allí, a Zaragoza, donde estaba Santiago Apóstol. De hecho, en la Sagrada Escritura tenemos el caso de Habacuc, el profeta Habacuc, que un ángel lo toma de Judea y lo lleva hasta Babilonia, al profeta Daniel, que estaba en el foso de los leones, para darle alimento. Entonces, lo mismo con María Santísima, esos coros de millares de ángeles que la acompañaban, sin duda la habrán llevado y vuelto a traer, quedando el pilar milagroso allí, que está en la iglesia. Y un segundo elemento a notar de esta aparición es que la iglesia construida a partir de la misma fue la primera en ser dedicada y edificada en el mundo en honor de la Santísima Virgen María. La primera de tantas, pues en todo el orden católico no hay país, no hay ciudad, no hay lugar, casi, donde no haya alguna iglesia dedicada a María Santísima. Y esta fue la primera de todas, Santa María del Pilar. Habiendo dicho esto, digamos ahora unas breves palabras contra una de las calumnias de la leyenda negra contra España y su gran obra aquí en América. Primeramente, debemos tener bien presente que la obra que hizo España aquí, la evangelización, fue grandiosa, y que el móvil principal de los españoles en estas tierras era la fe, esparcir la luz del Evangelio y hacer llegar a los habitantes de esta tierra la doctrina de la salvación y la creencia en el único Dios verdadero, la Santísima Trinidad. Por eso tantos, cientos y cientos de misioneros, de religiosos, de tantas órdenes distintas, que venían ¿a qué? A esas tierras, a enriquecerse, no, tenían voto de pobreza, venían a evangelizar, a convertir a los nativos. Ese era el móvil principal, la fe. No debemos, por tanto, creer en las mentiras que fueron inventadas principalmente por los ingleses de la leyenda negra, que buscan denigrar y denostar la gran proeza que hicieron acá los españoles. Gracias a ellos, a los españoles, es que desde México hasta Tierra del Fuego, en Argentina, hablamos el mismo hermoso idioma, el español, y nos entendemos entre todos. Gracias a ellos tenemos la misma fe, única y verdadera, la religión católica, y muchas, muchas cosas más les debemos. Por ejemplo, la fundación de multitud de universidades en el siglo XVI, casi por todos lados, en América. Haber civilizado a los nativos de estas tierras. Haber desterrado el paganismo que había, con sus atroces prácticas satánicas. No olvidemos, los indios de aquí hacían sacrificios humanos. Había canibalismo. Y un sinfín de cosas más. En definitiva, podríamos decir que le debemos todo a nuestra amada madre patria España. Es más, si no fuera por ella, ni siquiera estaríamos aquí. Los españoles no hubieran venido y se hubieran mezclado como hicieron con los indígenas, ni siquiera estaríamos aquí. De una u otra manera, de allí descendemos. Y así dicho esto, queríamos decir unas palabras contra una de las calumnias que se suelen decir de España, a saber, que hizo, dicen falsamente, un genocidio en la población indígena, que los españoles vinieron únicamente a matar y destruir, a arrasar con lo que encontraran. Nada más falso. Como decíamos antes, los españoles vinieron con el principal propósito
de implantar la luz del Evangelio en estas tierras. Eso era lo principal. Que haya habido algún enfrentamiento bélico y por tanto derramamiento de sangre y muertes, pues evidentemente que lo ha habido, ya que en las circunstancias en que se llaman los españoles era inevitable que en algún momento algo así ocurriera. De hecho, y tengamos en cuenta también que muchos españoles también murieron en esta gran gesta, asesinados por los indígenas, los indios, y de manera también muy cruel. Pero decir que lo único a lo que se dedicaron los españoles fue a aniquilar, a matar, es totalmente falso. Que haya podido haber algún abuso, lo habrá habido sin duda, donde hay hombres siempre hay abusos, pero que ello haya sido la nota característica, el abuso, no señor. No señor, todo lo contrario. Los reyes católicos dictaban leyes para proteger a los indios, que respetaba su libertad. Todo lo contrario a lo que nos dice la falsa leyenda negra. Y queda claro también la falsedad de decir eso del genocidio, por el hecho absolutamente comprobado y totalmente innegable, lo que recién decíamos, que los españoles se mezclaron con los indígenas, se casaron con los nativos. No tuvieron ningún problema en hacer eso. A diferencia de los ingleses, por ejemplo, los cuales en los lugares donde ellos llegaron, parte de lo que actualmente es Estados Unidos, arrasaron con los nativos. Los ingleses tenían política de exterminio. Ellos no se mezclaban. Ellos los acababan. Y allí vemos inclusive la gran hipocresía con todo esto, porque como decíamos, estas mentiras, en gran parte, inventadas por los ingleses. Es decir, que los españoles vinieron solamente a matar, cuando no fue así, y ellos, por el contrario, sí hicieron eso, en lugares donde ellos estuvieron. Las reservas indígenas que uno encuentra en Estados Unidos, hoy día, están en los lugares que casualidad, fueron colonizados por los españoles, y que después fueron arrebatados a lo que hoy es México. Los lugares propiamente que fueron colonizados por los ingleses, no hay nativos, los exterminaron. Y es más, ya que los denigradores de España hablan de genocidio, si los españoles no hubieran venido, los indígenas se hubieran terminado destruyendo a sí mismos. O mejor dicho, podríamos decir que cuando llegaron los españoles ya había un genocidio que llevaba tiempo realizándose y se estaba realizando. Eran los indígenas mismos que se mataban entre sí, se aniquilaban entre sí. Y más claramente la Triple Alianza, o más conocida como el Imperio Azteca, que tenía muchas otras tribus de indios subyugados. Y ese imperio azteca, como media, realizaba entre 20.000 y 30.000 sacrificios humanos anuales. Una barbaridad. Entre 20.000 y 30.000 sacrificios humanos anuales. Imaginemos, si los españoles no hubieran llegado, se hubiera seguido. Y eso sin entrar en el tema del canibalismo, formaba parte de todo eso. Los cadáveres de los sacrificados logran alimento. Benditos sea Dios, vinieron los españoles y acabaron con esas tan bellas tradiciones que tenían los aztecas. Es verdad que después de la llegada de los españoles hubo una caída demográfica en la población indígena, pero ello, como decimos, no fue debido para nada a la obra de conquista y evangelización por parte de los españoles. Ellos, como estamos diciendo, no vinieron a masacrar a los indios, sino que, según hacen notar los estudiosos del tema, el derrumbe en la población se debió a que, al llegar los españoles, trajeron enfermedades, ciertas enfermedades, virus desconocidos para los nativos, que no tenían por tanto las defensas. Por ejemplo, la viruela. Y eso causó, con esas enfermedades, epidemias, muchas muertes.
como de hecho ocurrió antes, en otras épocas, también en Europa y Asia. El tema de las enfermedades, no olvidemos la famosa peste negra, que de hecho se considera la peor epidemia conocida en la historia de la humanidad, que se calcula que mató la mitad de la población de Europa y Asia, imagínense, la mitad, lo que habrá sido esa peste, esa epidemia. Queridos fieles, para concluir, digamos que un verdadero católico, y en realidad cualquier persona, católica o no, viendo bien objetivamente la obra inmensa y benéfica que acá hizo España, no puede menos que estar agradecida a la misma y a tomarle un gran aprecio. Efectivamente, como decíamos antes, le debemos realmente todo a España: el idioma, la cultura, la civilización y mucho más importantemente, la fe, la religión católica. Gracias a que ellos vinieron, por ejemplo, es que estas palabras, esta prédica, las decimos desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Fue el nombre primero de aquí, Santa Fe. No desde algún nombre pagano, desde Huitzilopochtli, qué sé yo, no, desde Santa Fe de Bogotá. Y tantos lugares marcados en ese sentido por los mismos nombres, en todo lo que es Hispanoamérica. Por tanto, amemos mucho a nuestra amada Madre Patria, por lo que hizo aquí, por lo que fue antes. Es verdad que ahora España no es la España de antaño, la que tenía en el centro a Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Actualmente, como el resto de las naciones, se halla en apostasía y en plena y cierta decadencia. Pero no obstante ello, debemos valorar lo que fue e hizo. Y lo que hizo fue que Cristo reinara en nuestras naciones, que fuera el centro en nuestras naciones por algo así como 3 siglos, desde aproximadamente 1500 hasta 1800, cuando fueron las revoluciones de independencia de inspiración masónica. Sí, Cristo antaño también fue el centro en nuestras naciones, que ahora se hallan también, como España y las demás naciones, en la apostasía generalizada y también en tremenda, espantosa decadencia. Dios nos ampare y ayude. Sin embargo, agradezcamos mucho a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que España haya venido a América y que por medio de los españoles hubiera librado estas tierras de las tinieblas del error, de la idolatría, de la horripilante práctica de los sacrificios humanos y del repugnante canibalismo, que por medio de ellos hubiera plantado la cruz por doquier y fundado iglesias y levantado monumentos en honor de María Santísima, Madre de Dios. Agradezcámosle pues y pidámosle también, por medio de la intercesión de María Santísima, particularmente bajo su advocación de Nuestra Señora del Pilar, patrona de nuestras naciones hispanas, se apiade de nosotros y de nuestras naciones y nos dé la gracia de mantener hasta la muerte lo más precioso y sagrado que hemos recibido de nuestros mayores, de nuestros antepasados españoles, la sacrosanta fe católica. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.